Hola a todos, bienvenidos. Hoy Portal Viero va a brindarles una información sobre un tema muy controversial que se viene y se estará presentando en nuestra sociedad. Hablaré sobre los niños que tienen o presentan pérdida de identidad de género. Este tema no es tan controversial como el híbrido telépata con el que trabajan las grandes élites, por el cual controlan todas las estructuras que han diseñado por muchos años, aunque esto no es nuevo, esa información, porque son muchas las personas que tienen conocimiento acerca de este experimento. No hay excepciones, ya que esta dimensión es un punto de creación de la realidad que se considera que es correcta. Ahora sí vamos a hablar de un tema de mucho interés y del cual me voy a enfocar en este momento: los niños que presentan pérdida de identidad de género. Este tema está relacionado con un punto cardinal en nuestro cuerpo. La sociedad y las personas los identifican como el segundo chakra, llamado el chakra sacro. Yo los llamo puntos cardinales. Es de conocimiento general que poseemos 7 chakras, pero esta información no es tan cierta, porque en nuestro cuerpo poseemos más puntos cardinales que permite que exista o se efectúe una sinapsis eléctrica vibracional que ayuda a coordinar la energía en los diferentes chakras que se encuentran en la columna vertebral. La sinapsis eléctrica permite que el chakra sacro o permite la sincronización entre la emoción, entre la estimulación. En la estimulación es donde radica la energía sexual y donde se desarrolla nuestra sexualidad y nuestro género. Por eso se incrementa la imaginación para dar paso a la creatividad. Es debido a este proceso que en nuestra primera etapa de desarrollo, nuestra madre o nuestra mamá puede identificar nuestro género en el embarazo y lo experimenta a través de ciertos sueños húmedos, digamos así, que siente y percibe. Voy a hacer un paréntesis aquí y les voy a explicar por qué. La mayoría de mujeres que hemos sido madres o ya somos madres van a sentirse identificadas con lo que les voy a decir. Esta experiencia radica en un sueño húmedo, como lo dije anteriormente. Es una experiencia donde la mujer siente y percibe que tiene intimidad o siente atracción. En ese sueño húmedo se siente con deseo de tener intimidad con otra persona. Lo expreso de esa forma porque en sí no se llega a realizar ese acto. Es la energía que se está direccionando. En sí, cuando el bebé es una niña, la mamá va a tener estos sueños húmedos con una persona del género opuesto. Pero en el caso contrario, si se ha formado un niño, la mamá en su primer sueño húmedo va a soñar con tener intimidad con una persona del sexo opuesto, y luego el siguiente sueño va a ser con una persona de su mismo género. La madre en ese momento hace conexión con el bebé y es la madre la que centra y fortalece el género del bebé a través de este estímulo. Algunos aspectos correlacionados con nuestro entorno han influido y accionado de una forma involuntaria a que se presenten casos donde los niños nacen con pérdida de identidad de género. Esta pérdida
se debe a que en otra vida estos niños alcanzaron a nacer o alcanzaron a salir del vientre de su mamá, pero por ciertos aspectos y sucesos a su alrededor no les permitieron desarrollar su energía y fueron expulsados en un corto lapso donde no se alcanzó a efectuar su primer despertar. Recordemos que este despertar se lleva a cabo antes de los 6 años. Cuando estos niños son violados y retirados de esta dimensión, estos niños al volver a reencarnar nacen y al desarrollar su sexualidad, su energía es atraída por el género contrario de la primera vida de la cual fue interrumpida. Y aquí es donde hablamos de los niños que en su primera vida nacieron niños y hoy nacen con un género femenino. Entonces, al desarrollar su sexualidad, se sienten atraídos por las personas de su mismo género. Es lo mismo que pasa con las niñas. Si en un pasado las niñas en una vida pasada fueron niñas y nacen en esta época o en este tiempo como niños, se van a sentir atraídos por su mismo género. Porque al principio de su desarrollo, estos niños se encuentran en una constante contradicción porque su vida anterior o pasada se hace presente junto con su energía e intentan evolucionar porque ya reconocen la energía de esta dimensión. Por eso ellos se sienten atraídos con la primera energía contradictoria del primer género de la vida anterior que fue postergada debido a X o Y motivos, ¿sí? Es por eso que, como reconocen esta energía de esta dimensión, hay personas que se sienten en un cuerpo diferente o en un cuerpo equivocado. Por tal vero quiere decirles hoy que el universo permite evolucionar nuestra energía, pero como niños el calor de mamá y papá es lo que más se necesita. Bendiciones para todos. Bye.